Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Esta tarde, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje Otras relaciones humanas. Otras relaciones humanas. Y le intitulé así porque, como recordarán, el domingo pasado hablamos de la relación matrimonial, ¿verdad? Del matrimonio cristiano. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, trató este tema tan importantísimo de la relación marido y mujer. Pero también habló de otras relaciones humanas, como vamos a ver, hermanos, y que también son de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros y por supuesto de la iglesia. Después de hablar de la relación del matrimonio, que sin duda es la más importante, porque es la base de la sociedad, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de su epístola a los Efesios, pasó a hablar de otras dos importantes relaciones humanas que se dan dentro de nuestra sociedad. La relación padres-hijos y la relación obrero-patronal, poniendo las bases espirituales para que ambas funcionen en forma óptima. Y pues, hermanos, todos nosotros estamos en alguna forma, ¿verdad?, relacionados también de esta forma con otras personas. Ya sea que tenemos nuestros hijos, o que somos hijos y tenemos nuestros padres, o que somos, hermanos, ya sea patrones de algún trabajador, o somos trabajadores de algún patrón, ¿verdad? Todos de nosotros, tenemos este tipo de relaciones también. Y qué importante es entender lo que Dios quiere de nosotros en relación a estas relaciones humanas, valga la redundancia, ¿no? Ahora, vamos a empezar con la relación padres-hijos, hermanos. La relación padres-hijos. ¿Cuál es el deber de los hijos, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos? Obedecer en el Señor a sus padres. Ese es el deber de los hijos. Obedecer en el Señor a sus padres. En Efesios 6:1 lo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Porque esto es justo. Que tus hijos te obedezcan es justo. Que tú obedezcas a tus padres es justo. ¿Por qué es justo, mis hermanos? Es justo porque ellos nos engendraron. Es justo porque ellos nos mantuvieron toda la vida. Es justo porque ellos nos educaron. Es justo porque muchas de estas cosas las hicieron sacrificialmente, hermanos. La mayoría de nosotros venimos de hogares pobres, hermanos. A lo mejor algunos hermanos vienen de hogares millonarios, de hogares muy ricos, ¿verdad? Es posible, pero la mayoría de nosotros pues venimos de hogares pobres. Y nuestros padres nos dieron, yo me acuerdo, mi mamacita siempre nos decía: ustedes lo tienen todo, dice, pobremente, pero todo. Porque sí, mis hermanos, siempre comíamos carnita, un pedacito así chiquito, pero comíamos carnita, comíamos pollito, comíamos lo mismo que comen los ricos, ¿verdad? No nos faltaba zapatos, camisas, pantalones, escuela, doctor, todo, hermanos, pobremente, pero todo lo teníamos. Entonces es justo, hermanos, es justo. ¿Cómo nosotros vamos a desobedecerlos? ¿Cómo vamos, hermanos, a ser, hermanos, malos con ellos? De todo esto deducimos que desobedecer a los padres es totalmente injusto.
Por eso dice el apóstol Pablo: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si los desobedeces, pues es injusto, eres injusto. Ahora, honrar a los padres. Honrar a los padres, no solamente obedecer en el Señor a sus padres. Él dice que los hijos deben honrar a sus padres también. Fíjense, versículo 2 y 3, bueno, primero el 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sí, porque en los 10 mandamientos, hermanos, cada mandamiento Dios ordena algo, ¿verdad? Pero no promete nada. Nada más ordena: haz esto, haz aquello. Pero cuando llega al que dice: honra a tu padre y a tu madre, dice: para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces es una promesa, es un mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo. Además de la total obediencia, la honra incluye mostrarles respeto. Y las formas de respetarlos son mantener su buen nombre con nuestros hechos, mostrarles admiración, estima, consideración y agradecimiento, lo que se puede traducir en amarlos y procurarlos, y cuando es necesario ayudarlos, protegerlos y aún cuidarlos. Como hijos, hermanos, especialmente cuando ya somos adultos, ¿verdad? Ellos nos dieron todo, toda la vida. Y cuando ya están viejitos, pues a veces nos toca a nosotros ayudarlos, hermanos. Yo me acuerdo de mi mamacita, hermanos, que pues ya murió hace algunos años. Pero yo ya era pastor, hermanos, yo ya era casado, ya tenía a Pepe y a Jonatán, a Argela, ya tenía años de casado, y ella todavía me mandaba cada mes unos centavos. Y yo le decía: mamacita, no tienes que mandarme nada, no me mandes nada, eso te hace falta a ti, para tu gasolina, mijito, me decía, para tu gasolina. Y me seguía mandando. Entonces, así son los padres, hermanos. Yo me acuerdo una ocasión en que en un sermón hablé de que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y luego yo pregunté a la gente: a ver, ¿quién de ustedes daría la vida por mí? ¿Quién la daría? Se para mi papá, dice: yo la daría por ti. Porque los padres así son. Todo nos los dan, hermanos. Entonces hay que honrarlos. Hay que honrarlos, hermanos. Regresarles un poquitito de todo el amor tan grande que nos dieron. Dice la Biblia: es el primer mandamiento con promesa. Dios nos promete que nos irá bien, hermanos. Fíjense, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué te va a ir bien? En tu matrimonio. Te va a ir bien en tu matrimonio. Te va a ir bien en tu negocio. Te va a ir bien en tu salud. Te va a ir bien, hermanos, con tus hijos. Porque si tú honras a tu padre y a tu madre, va a ser una lección que le vas a dar a tus hijos. Y ellos un día te van a honrar a ti también. Te van a honrar. Porque tú les vas a estar enseñando con hechos lo que debe hacer un buen hijo. Dios nos promete
que tendremos también una larga vida. No solamente nos va a ir bien, pero vamos a tener una larga vida. Una larga vida. Ahí lo dice en el versículo 6. Dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Es el 3, perdón, la segunda parte. Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermanos, ¿quieres llegar a viejito? Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Y vas a tener una buena vida y una larga vida. Es la promesa de Dios. De hecho, en los tiempos bíblicos, hermanos, no honrar a los padres, fíjense bien, hermanos, merecía pena de muerte. En el Antiguo Testamento, si un hijo deshonraba a sus padres, era pena de muerte, hermanos. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio 21, del 18 al 21, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense, hermanos, así es como se hacía en esos tiempos, hermano. Cuando un hijo era desobediente, era malcriado, era, hermanos, le desobedecía a sus padres, era sacado fuera, y todos los hombres lo apedreaban, hermano, hasta que moría. Pena de muerte, mis hermanos. Hoy día ya no estamos bajo la ley. Hoy día no vamos a hacer eso de sacar a nuestro hijo y entre todos lo agarramos a pedradas. No, ya no estamos bajo la ley, hermanos. Estamos bajo la gracia. Pero es de suma importancia que cada hijo sea consciente de lo delicado que es delante de Dios deshonrar a sus padres. O sea, esta historia de lo que hacían en ese tiempo nos enseña claramente que a Dios no le gusta que deshonremos a nuestros padres, que merece el peor de los castigos, hermanos, el que deshonra a su padre y a su madre. El deber de los padres para con sus hijos es similar, hermanos. Así como el hijo tiene que honrar a sus padres, así como el hijo tiene que obedecerlos, hermanos, amarlos, los padres deben darles todo lo necesario para subsistir a sus hijos. Todo. Lo material, como alimentos, atención médica, ropa, zapatos, juguetes, etc. Lo moral e intelectual, como aconsejarlos, sostenerlos, educarlos, amarlos, darles educación cristiana, recreación, protección, defensa y amor, mucho amor. Pero además de todo esto, los padres cristianos no deben provocar a ira a sus hijos, sino crearlos en las cosas de Dios. Es decir, deben darles lo espiritual primeramente con el ejemplo y con la aplicación de la disciplina de acuerdo a los mandatos de Dios.
Vean ustedes el versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Provocar a ira a nuestros hijos es burlarse de ellos y tacharlos de ineptos, de tontos, de fracasados. Aunque no lo crean, hay padres que así tratan a sus hijos. Provocar a ira a nuestros hijos es valernos de nuestra autoridad para sobajarlos, humillarlos y ofenderlos. El padre cristiano, la madre cristiana, jamás, hermanos, jamás debe provocar a ira a sus hijos. Un padre verdaderamente cristiano y sabio no dejará pasar por alto los errores y las ofensas de sus hijos, sino que, como dice el versículo, los criará en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, será duro cuando tenga que serlo, y aplicará el castigo lleno de amor, sabiendo que la disciplina no es para destruir, sino para corregir. Porque la Biblia dice en Hebreos 12, del 7 al 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El padre que ama a su hijo, hermano, lo va a disciplinar. En Proverbios 13:24 lo dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y, hermanos, además de la relación padres, hijos, hijos, padres, ¿verdad?, también la Biblia nos habla de la relación obrero-patronal. Ese es el otro tema que trata aquí el apóstol Pablo, las relaciones obrero-patronales, ¿verdad? Hoy día ya no hay en nuestra realidad siervos y amos. En aquel tiempo eran siervos, eran esclavos, y sus amos, ¿verdad?, sus dueños. No hay ya, gracias a Dios, ya, hermanos, la esclavitud se abolió completamente, ¿verdad? Ya no hay siervos y amos, pero hay patrones y empleados, hermano. Hay patrones y empleados. El deber del empleado cristiano, ¿cuál debe ser? El empleado cristiano debe obedecer a su patrón como obedece a Cristo. Vean ustedes, Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A Cristo, como obedecemos a Cristo, así debemos obedecer a nuestro patrón. El empleado cristiano debe hacer muy bien su trabajo, como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesucristo y no para su patrón. Bien hecho el trabajo, el mejor de los trabajos debe hacer el empleado cristiano. Vean ustedes en el versículo 6 y 7, no sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O sea, hay empleados que cuando está el patrón se apuran y todo, ¿verdad? Eso es servir al ojo. Pero cuando se va, se descuida por ahí el patrón, dejan de trabajar. Porque nomás están queriendo quedar bien con él, para que vean
pero no están haciendo bien su trabajo, hermanos. Pero el que trabaja como si fuera para el Señor va a trabajar, esté o no esté el patrón, va a hacer su mejor esfuerzo, y eso es lo que el Señor quiere del empleado cristiano. El empleado cristiano debe saber que quien lo recompensará por su buen trabajo será Dios. A veces el patrón va a ser muy injusto. Yo me acuerdo, mi mamacita, hermanos, fue por 39 años, fue la administradora de un hospital. Y siempre mantuvo el hospital los 39 años de pie, bien. Pero siempre le pagaron un salario mínimo, hermanos. Nunca le pagaron un salario justo. Siempre la trataron como si fuera así la criada de ahí del hospital. Y así hay patrones muy injustos, hermanos. Pero el que va a dar la recompensa no va a ser el patrón, va a ser el Señor. Va a ser el Señor. Así que tú trabaja duro, aunque no te paguen tan bien. Tú métele ganas a tu trabajo. El deber del patrón cristiano, por su parte, hermanos, el patrón cristiano debe hacer lo mismo. Es decir, asignar el trabajo a su empleado como si se lo estuviera asignando al mismo Señor Jesucristo, pidiéndole con humildad. ¿Tú cómo le pedirías algo al Señor Jesús? Con mucha humildad. Le diría: Señor, ¿podrías hacer esto, por favor? ¿Me podrías ayudar de esta forma? O le diría: Señor, ándale, apúrate, dame esto. No, esa no es la manera. Y el patrón cristiano debe tratar a sus empleados, hermanos, con respeto, con amabilidad, pidiéndole con cortesía, no con amenazas, hermanos. No con amenazas. Fíjense, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, dice la Biblia. Que hay mucha gente que es así, que amenaza, ¿verdad? O te apuras, o te voy a despedir, o te voy a bajar el salario, o te voy a hacer esto, aquello. Aquí muchos seguramente dicen: o te pones las pilas y haces bien el trabajo, o te reporto a la migra para que te lleven de aquí. Los amenazan. Pero la Biblia dice: no, un patrón cristiano nunca debe amenazar a sus trabajadores. El patrón cristiano debe recordar que para Dios todos, patrones y empleados, somos iguales, hermano. Ahí lo dice el versículo 9: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios, hermanos, patrones, empleados, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejitos, padres, hijos, maridos, mujeres, todos somos iguales ante Él. Y el Señor quiere que nos tratemos, hermanos, con mucho respeto, con mucho amor. Así podemos ver que Dios tiene reglas para cada una de nuestras actividades, porque quiere asegurarse de que cada área de nuestra vida pueda ser vivida con felicidad y justicia. Él nos ama mucho y por eso desea que todas nuestras relaciones humanas sean óptimas y sin problemas. Hermanos,
Fíjense, hermanos, si todos creyéramos y obedeciéramos la Biblia, hermanos, fíjense qué bonito. No habría tantas huelgas, no habría tantas mítines, ¿verdad?, donde sale la gente a protestar y a gritar. Pero, tristemente, hermanos, Dios está hecho a un lado de la vida del mundo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos ese desafío de, hermanos, hacer valer los principios de Dios. ¿Cómo? Viviéndolo nosotros, enseñándoselos a nuestros hijos, hermanos. Y, hermanos, este mundo puede cambiar si tú y yo cambiamos. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.